Muy bien. Muy buenos días. Gracias, José, por ayudarnos en la alabanza. Me preocupaba que ibas a quitar todas de tu día, de todos los puntos. Con los nervios, ¿no? Pensaba que... Vale, vamos a buscar esta mañana en nuestras Biblias Gálatas, capítulo 1. Vamos a seguir con nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Y vamos a orar de nuevo, que el Señor bendiga su palabra, porque es un gran privilegio que el Señor nos ha dado estar delante de su palabra esta mañana. Demos gracias a ti, Señor, de nuevo por este privilegio que nos has dado esta mañana, como tu congregación está delante de tu palabra. Que esperamos de ti, como hemos orado, tu guía, tu bendición, la instrucción, la exhortación que tienes para nosotros esta mañana. Ayúdanos a escuchar a tu palabra. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El texto que vamos a tocar, los versículos 6 a 9, proclama que no hay otro evangelio que el evangelio apostólico. Que no hay otro evangelio a partir del evangelio de la gracia. Sin embargo, hermanos, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si el evangelio que escuchamos es verdadero? ¿Cómo sabemos si el evangelio que predicamos es fiel a la palabra de Dios? Cada vez que escuchamos una predicación o cada vez que tenemos la oportunidad de compartir el evangelio con una persona, pues en Gálatas, en ese versículo 6 a 9, Pablo advierte a los Gálatas contra la tentación de alejarse del evangelio que habían recibido, aunque escuchen un evangelio diferente de personas influentes. Pablo marca en su saludo, que hemos escuchado la semana pasada, a los Gálatas lo que es el evangelio de la gracia y la paz. Pablo dice en los primeros versículos de Gálatas que su llamada o llamado apostólico es basado en el mensaje del evangelio. Él dice en ese texto que fue llamado precisamente por la resurrección de Jesucristo. Vamos a leerlo. Que dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y luego dice acerca de este evangelio de la gracia y de la paz, que Dios mismo se entregó, se ofreció a su Hijo, su único Hijo, para nuestros pecados. Cuando dice en versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, refiriendo a Cristo, ¿no? Para librarnos del presente siglo malo. Hermanos, es en este punto de la carta que Pablo debería haber seguido con una doxología, o por lo menos una acción de gracias a Dios por los Gálatas, como hizo en sus otras epístolas. Sin embargo, Pablo da una advertencia muy fuerte a los Gálatas en nuestro texto de hoy. Y en nuestro texto Pablo nos dice que vamos a ver que nadie tiene autoridad para cambiar el evangelio. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 1, los versículos 6 a 9 que dicen: Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Podemos dividir este texto en dos partes. En los versículos 6 y 7 vamos a ver que Pablo maravilla que los Gálatas habían dejado del evangelio de la gracia. Y en los versículos 8 y 9 vamos a ver que Pablo pronuncia una anatema a aquellos que predican un evangelio diferente. Los Gálatas se habían alejado del evangelio que habían recibido de Pablo. Empezaron a escuchar un evangelio diferente. Algunos falsos maestros encubiertos estaban distorsionando el evangelio por exigir algo más que la obra de Cristo para la salvación. Y esos falsos maestros enseñaban que para ser salvo, uno tiene que añadir algo más porque solo la obra de Cristo no era suficiente. Hermanos, también a nosotros Pablo nos advierte a nunca cambiar del evangelio ni en lo más mínimo, digan lo que digan predicadores de renombre. Nadie tiene autoridad para cambiar el evangelio, dice Pablo, ni en el más mínimo. Por ejemplo, aunque en principio, si puedes imaginar conmigo, aunque en principio dos líneas parecen estar en paralela, si uno de los dos cambia su ángulo de la otra en lo más mínimo, al final se distanciará de la otra. Los Gálatas empezaron a escuchar un evangelio diferente que les alejaba del evangelio verdadero. Esa palabra es muy relevante para nosotros. Porque la misma pregunta es, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que estamos escuchando o que estamos creyendo o que estamos escuchando una predicación que es el evangelio correcto? Pablo nos dice que Dios es quien no dice que Dios es quien les abandonó a los Gálatas, sino es los Gálatas que estaban abandonando a Dios. El evangelio de Pablo era: el hombre no es justificado por la ley, por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. Y los Gálatas estaban abandonando ese evangelio en favor de un evangelio diferente. Estaban escuchando a algunas personas influyentes que proclamaban la fe más la obra de la ley como el camino de salvación. La situación de los Gálatas era grave porque estaban al punto de alejarse del evangelio de la gracia por un evangelio diferente. Es por su gran preocupación por los Gálatas que Pablo da palabras tan fuertes, tan pronto en su carta. Dice en el versículo 6 que Pablo estaba maravillado de que tan pronto los Gálatas estuvieron dispuestos a abandonar a Dios. La palabra alejarse puede ser traducido también a abandonar.
El verbo estoy maravillado no expresa un enfadado de parte de Pablo, sino un asombro continuo. Era una situación que realmente afligía el alma de Pablo. No dejaba de estar maravillado ante lo que estaba sucediendo entre los gálatas. Pablo estaba asombrado porque estaban siendo tentados de creer en un evangelio diferente de lo que habían recibido de él. Más adelante, en el capítulo 3, en los versículos 1 y 2, se repite su asombro por los gálatas cuando estaban dispuestos a cambiar, ¿no?, la gracia por una salvación por las obras. Cuando dice en capítulo 3, en los primeros 2 versículos, lo siguiente: «Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe?» Pablo, para entender qué es el Evangelio diferente, es importante que sepamos qué es el Evangelio, ¿verdad? Cuando dice aquí en nuestro texto, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para entender lo que es un evangelio diferente, tenemos que saber lo que es el evangelio. El evangelio es la buena noticia de la salvación por la gracia mediante la persona de Jesucristo. Pedro dice en su primera epístola, en su primer capítulo, los versículos 10 a 12, que el evangelio de la gracia era predicada en el Antiguo Testamento. Aunque ha sido predicado en el Antiguo Testamento, ha sido velado. Pero ahora, mediante Jesucristo, ese evangelio de la gracia es revelado. Por eso Pablo dice en el mismo epístola a las Gálatas, en capítulo 4, en los versículos 4 y 5, lo siguiente: «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos, adopción de hijos». Pablo dice otra vez en versículos 6 del capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto, y estas palabras, tan pronto os hayáis dejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Los Gálatas estaban en el proceso de renunciar la gracia de Cristo, perseguir lo que no es el Evangelio. La gracia de Cristo enfatiza que la salvación es una obra de Dios en su totalidad. Todas las Escrituras afirman la verdad que la salvación es el resultado de la obra de la gracia al ser humano, en el ser humano. Vemos la iniciativa de Dios en este versículo 6, con las palabras os llamó. Dios es el que os llamó. En primer lugar, es Dios quien en su gracia llama a los suyos seguirle. El único camino para la salvación del hombre se encuentra en la obra definitiva de Cristo. Y la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, muestra que la gracia es el favor inmerecido de Dios para con los hombres. Solamente tenemos que pensar en algunas personas importantes, ¿no? Abraham,
Cuando Dios llamó a Abraham, no le llamó porque Abraham había hecho algo bueno. Abraham, como todo ser humano, no buscaba a Dios. Dios le llamó a Abraham cuando estuvo en Mesopotamia, lejos de la tierra que iba a prometerle. También dice en Romanos 9:11 que por la gracia Dios eligió a Jacob y no a Esaú antes que naciese. No habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal. Sin embargo, Dios ya los había llamado a Jacob según su gracia, según su elección. Eso mostró que el propósito de Dios permanece y que la salvación no es por las obras, sino por la gracia. Dios escogió al pueblo de Israel, no porque era una nación grande. A lo contrario, era el más pequeño de las naciones. Igualmente, dice en Efesios 2:8-9 lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La iglesia o la gracia es un aspecto clave en el Evangelio. El error de los falsos maestros aquí en las iglesias de Galacia, su error fue que no entendían que el Evangelio es un mensaje de la gracia. Por eso daba lugar que personas influentes, personas que venían a ellos desde Jerusalén, confundieron a los gálatas. La gracia es el favor inmerecido de Dios mostrada hacia el ser humano y no puede ser ganado ni comprado por nuestro comportamiento. Los falsos maestros enfatizaban que los gálatas tenían que añadir a Cristo una obra de la ley de Moisés para asegurarse de la salvación. Hermanos, es que no somos como los gálatas, no luchamos contra la idea de que tengo que circuncidarme, ¿no?, para ser salvo, ¿verdad? Ese tema no es un tema nuestro, pero esas palabras nos hablan también, hermanos. Añadir cualquier criterio al Evangelio de Cristo provoca un desvío, un alejamiento, un abandono de la verdad que causa este alojamiento de Dios. Y mis hermanos, es posible que inconscientemente caemos en un tipo de legalismo sin querer. No somos como los que pervierten el Evangelio con intención. Pero es posible vivir un Evangelio diferente en nuestro día a día que profesamos los domingos, por ejemplo, esta mañana. Sutilmente el legalismo puede meter el pie en nuestras vidas sin darnos cuenta. Una manera que el legalismo puede meter el pie, por ejemplo, es ver la obediencia a Dios como lo que debemos a Dios, como deuda, por haber dado su único hijo por nuestros pecados. Es un pequeño cambio de ser agradecido por la obra de Cristo a una obligación, de volver a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros.
Así la vida cristiana puede convertirse en un tipo de lo que podemos llamar un mercado espiritual. Doy obediencia a Dios a cambio de su gracia para ganar su bendición. Es un evangelio diferente. Otra manera que podemos cambiar a un evangelio diferente es poner, por ejemplo, un énfasis excesivo en los 10 mandamientos. De tal manera que sin querer eclipsamos la salvación de la gracia. Los 10 mandamientos son buenos cuando nos llevan a ver nuestra necesidad de Cristo, ¿no? De la salvación, de un Salvador. Son buenos cuando entendemos que Cristo cumplió los 10 mandamientos y toda la ley por vivir una vida de perfecta obediencia por nosotros. Si solo queramos enfatizar los 10 mandamientos, seguimos un evangelio diferente que el evangelio de la gracia. También es posible poner sobre nuestros hombros una carga que puede robarnos de la libertad por la que Cristo nos compró con su sangre. Una carga puede ser exigir una forma de ser o un nivel de madurez espiritual que aún no hemos llegado para asegurarnos del amor de Dios. Cuando añadimos algún criterio a Cristo, nuestro criterio niega la suficiencia de la obra de Cristo, aunque sea por el más mínimo. Todo lo que somos es gracias a la obra de Dios en nosotros. Dios capacita al hombre a responder a su gracia por la fe. Deberíamos tener cuidado de no confundir crecimiento espiritual como un logro personal. Porque lo que hace es crear en nosotros orgullo, ¿verdad? Cualquier muestra de crecimiento espiritual es gracias a la obra de Dios en nosotros. Así que, hermanos, no todo lo que escuchamos es el evangelio verdadero. Pues Pablo maldice a los que predican un evangelio diferente que menosprecian la suficiencia de la cruz de Cristo en los siguientes versículos 8 y 9. Hemos visto la advertencia a vivir un evangelio diferente. Ahora vamos a ver una advertencia fuerte contra los que predican un evangelio diferente. Pablo advirtió a los Gálatas a no escuchar un evangelio diferente, aunque las personas influentes en sus vidas lo predican o lo predicaran. Pablo pronuncia anatema sobre los que predican un evangelio diferente que el evangelio de la gracia, cuando dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, versículo 8, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repite, tan importante que Pablo quiere decirlo 2 veces. 2 veces diferentes. Si alguno os predica diferente evangelio del que le habéis recibido, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Maldito de Dios. Es una advertencia muy, muy fuerte. Que llama a la atención.
Pablo enseña que aquellos que predican un evangelio diferente caerán bajo la maldición de Dios. Y hermanos, distorsionar el evangelio es una gran ofensa a Dios. Distorsionado por lo más mínimo. Es una gran ofensa a Dios y requiere una fuerte advertencia. Sea maldito el que predica un evangelio diferente. Pablo usa una lengua parecida a los profetas en el Antiguo Testamento que maldecieron a los sacerdotes que pervirtieron la palabra de Dios, alejando al pueblo del Señor. Lleva su iniquidad, dice los profetas, los sacerdotes. Es la idea de maldición por ser anatema. Pablo dice lo mismo en Gálatas a los que predican, esas personas que predican otro evangelio. Si buscamos en capítulo 5, versículo 10, mira lo que dice, porque en el sentido, aunque Pablo está dando una advertencia muy fuerte, tanto a los Gálatas de creer un evangelio diferente y a los que predican un evangelio diferente. Escucha lo que dice en cuanto a los que predican un evangelio. Dice que en su confianza también en los Gálatas, aunque está maravillado de ellos. Dice en capítulo 5, versículo 10, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Que sea una persona de renombre. Para Pablo la situación con los Gálatas fue igual de grave y por eso responde fuertemente con una maldición sobre los que cambian el Evangelio de Cristo. Implica que cuando alguien añade cualquier criterio a la fe en Cristo para la salvación, predica un evangelio contrario a la gracia de Dios. Y lo mismo, si creemos un evangelio con un criterio añadido, creemos un evangelio contrario al evangelio de la gracia. Caer en un evangelio diferente puede pasar a cualquiera de nosotros inconscientemente. Y predicar un evangelio diferente puede pasar cualquiera de nosotros inconscientemente. Porque cuando predicamos el evangelio a otros, lo hacemos con un deseo muy bueno. ¿No? Que sea a una familiar, un amigo o una compañera de trabajo. Predicamos un evangelio diferente cuando ponemos un énfasis excesivo en los deberes de la vida cristiana como si fueran necesarios para ser salvos. Es un evangelio diferente. En Gálatas 1:8, que hemos leído, Pablo usa una situación hipotética para enfatizar que el mismo apóstol, Pablo, el apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo, que hemos leído en versículo 1, está sujeto al evangelio que había predicado a los Gálatas. Él mismo, como un apóstol. Si aún nosotros, un ángel de cielos, anunciare otro evangelio, expresa una situación imposible para apoyar su argumento, que nadie, ninguna persona, incluyendo yo, el apóstol, tiene la autoridad para cambiar el evangelio. Porque sabemos que Pablo
Ni Pablo ni un ángel del cielo iban a contradecir, ¿no?, el Evangelio de la gracia. Por eso el versículo 8 expresa una situación hipotética. Sin embargo, en el versículo 9 vuelve a repetirse a la situación real, actual de los Gálatas. Y repite con énfasis: si alguno os predica, está hablando ahora en su situación, algo real. Si alguno os predica diferente evangelio, sea anatema, sea maldito. Mientras Pablo no estaba con ellos, porque sabemos a continuación en capítulo 1, capítulo 2, que estaba en Jerusalén. Pero mientras que no estaba con ellos, unos judíos llamándose creyentes, venía de Jerusalén y llamándose creyentes en Jesucristo, infiltraron las iglesias para convencerles que era necesario convertirse al judaísmo para completar la gracia de Dios en su vida, para completar su conversión a Cristo. Predicaron que la gracia de Cristo no era suficiente para ser aceptado por Dios. Enseñaba que todo creyente tenía que ser circuncidado como un judío. Su predicación negaba la gracia. No entendieron la gracia de Dios y así predicaron que era necesario vivir conforme a la ley de Moisés. Más adelante, en capítulo 4, versículos 8 a 11, Pablo afirma que la vida bajo la ley es seguir en esclavitud. Y sabemos que Gálatas nos dice, es por libertad, ¿no?, por la que Cristo nos libró. Y si ponemos bajo cualquier criterio personal, o inventado, o compartido de parte de otro, como una necesidad, un criterio necesario para añadir a la gracia de Dios en tu vida o en nuestras vidas, es seguir en esclavitud. Y leemos en versículo 4, ¿no?, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Hermanos, podemos compartir un evangelio diferente cuando alteramos el evangelio para ser más persuasivas, ¿no?, o persuasivos. Porque compartimos el evangelio con buenos deseos. Por ejemplo, podemos presentar a Jesús como el camino a ser una persona feliz. Si quieres ser feliz, ¿qué? En Cristo Jesús. Y Él puede hacerte feliz. Podemos predicar un evangelio de tradición que dice Jesús es el camino a respetabilidad. O es camino de ser una buena persona. Y esos evangelios diferentes son peligrosos porque ofrecen lo que es de gran beneficio. Y hay una medida de verdad en ellos, porque cuando la gracia de Dios nos cambia nuestra vida, ¿no?, nos reorienta hacia Dios. Y vemos la obediencia a Él como una gran alegría. Pero a veces, con nuestro entusiasmo, podemos hacer un cambio, ¿no?, y presentarlo como Cristo puede darte. ¿Vale? Cree en Cristo para tener una vida feliz. Cree en Cristo
para que tenga una vida más feliz y que sea una persona buena, una buena persona. Así corremos el peligro de abandonar a Dios, quien nos llamó por la gracia de Cristo, y así el peligro de ser maldito de Dios. Que tengamos discernimiento cuando escuchamos sermones por internet o leemos devocionales, es de poner temor en mi corazón y los que predican aquí, ¿no? Porque escucharnos a nosotros, tenemos el discernimiento nosotros que lo que sale de este púlpito, incluso esta mañana, es el evangelio de la gracia, es el evangelio verdadero. Que tengamos cuidado de no cambiar el evangelio de la gracia por otro evangelio diferente. Autorar el evangelio tiene consecuencias eternas, dice la palabra de Dios esta mañana. La iglesia no está llamada a intentar hacer más atractivo el evangelio, sino ser fiel a él. No tenemos que adornar el evangelio de Cristo a nuestros familiares, o a nuestros amigos, o a nuestros compañeros de trabajo, para poner el evangelio más atractivo. No estamos llamados a mejorarlo, sino a guardarlo. No adaptarlo, sino para agradar. O para agradar algo a ello, sino proclamarlo fielmente. La advertencia de Pablo a nosotros es muy relevante. Nadie tiene la autoridad para cambiar el evangelio, dice Pablo. Ni los Gálatas en la manera que vive, o lo que escuche, y ni los que predican, ni Pablo, ni Pedro, que vamos a ver más adelante en capítulo 2. Entonces, ¿cómo podemos evitar la tentación de vivir y predicar un evangelio diferente? Una manera es de saturarnos con la palabra no adulterada de nuestros criterios personales. Perseverar en nuestra lectura bíblica o nuestra lectura de la Biblia con paciencia y oración. Por la fe en Cristo poseemos la justicia que Dios acepta. En Cristo y solo en Cristo. Porque Cristo vivía una vida perfecta para nosotros. Vino para cumplir toda la ley por nosotros. Dios nos salva por la gracia de Cristo. Y por la gracia, mediante la fe, somos salvos. Y eso que dice la palabra es don de Dios. No compramos nuestros regalos cuando celebramos la Navidad, ¿verdad? O nuestro cumpleaños. No compramos nuestros regalos. Menos que cuando somos mayores. ¿No? Pero no, es que no. Realmente el regalo es un regalo que no podemos comprar. Hermanos, que permanezcamos firmes en el Evangelio, aunque escuchemos otro mensaje atractivo de personas influentes, personas de renombre. Que nos guardemos de cualquier cambio del Evangelio verdadero, para que no alejarnos nunca de nuestro gran Dios que nos llamó por la gracia en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia.